En el marco de la ofensiva de enero de 1981, impulsada por la guerrilla del FMLN histórico, se da la masacre de Peñas Blancas, en Cutumay Camones, departamento y municipio de Santa Ana. Los capitanes del ejército Mena Sandoval y Cruz Cruz se sublevan y le dan fuego al polvorín de la Segunda Brigada de Infantería. Con ellos sale un grupo de soldados a quienes se le suman muchos otros de algunas colonias y barrios. Además, se suman otra cantidad de cuadros políticos y militares del Ejército Revolucionario del Pueblo. Que los costos van a ser demasiado altos. Después de 7 días de largas caminatas en los cerros y montañas del nororiente del departamento de Santa Ana, son sorprendidos por el ejército al mando del general Mauricio Vargas, hoy diputado en la Asamblea Legislativa por el Partido Arena. Esta masacre es reconocida por miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo como el más grande golpe que la organización sufrió en toda la guerra civil, por los cuadros políticos y militares que aquí murieron. Tu Patria TV se compromete a contribuir en la recopilación de datos históricos y vivencias de los protagonistas que han sido parte de lo que hoy conocemos como memoria histórica de la lucha revolucionaria salvadoreña. Llevaremos a ustedes reportajes y documentales con el objetivo de conocer los hechos, para no repetirlos jamás. De esta forma, Tu Patria TV hace un reconocimiento a todos y todas que ofrendaron sus vidas por un mejor El Salvador, y a los que sobrevivieron al conflicto un reconocimiento en vida. El ERP no sale del aire, ¿verdad? No comienza así su historia, sino que comienza en 1968, 1969, cuando un grupo de jóvenes inquietos y que no estaban conformes con las posiciones que sostenía el Partido Comunista, empiezan pues a hablar y a decir de que no estaban de acuerdo con las decisiones y cómo se conducía el proceso de la lucha popular. Entonces se unen una serie de jóvenes que no todos venían del sector del Partido Comunista, sino que sobre todo venían jóvenes estudiantes universitarios y deciden agruparse y hacen una primera acción que es el secuestro del señor Regalado Dueñas, que después es asesinado. Esta acción trae a este grupo una serie de persecuciones, represiones, la gente se repliega, unos se van al exterior, etcétera, otros se repliegan aquí dentro de El Salvador, pero eso no limita a todos estos jóvenes inquietos y surgen otros diferentes grupos, entre ellos un grupo que se llamaba COP, que significa Comandos Organizadores del Pueblo. En este grupo es donde se aglutina Rafael Arce Sablas, Ana Guadalupe Martínez, Joaquín Villalobos, Ana Sonia Medina, el compañero Rodríguez, Janet Asbun y todos los compañeros que nosotros conocemos como miembros de nuestra dirección. Entonces ellos vienen de ese primer agrupamiento. Luego hay un segundo agrupamiento, ¿verdad?, que surge más o menos como en 1971, entre el 71, sí, a finales del 71, que este agrupamiento sí se desprende propiamente de la juventud del Partido Comunista, y ahí viene Vladimir Rogel, Jorge Meléndez, o el compañero Jonás, Mercedes del Carmen Letona, Luisa, ¿verdad?, Lilian Mercedes Letona, la compañera recordada que cayó, que fue asesinada, Clelia, Sonia Guiñada, que todos la conocemos como Galia, ¿verdad?, nuestra querida Galia. De ahí venía Pancho, Alejandro Montenegro, Mario Vigil. Mario Vigil fue uno de los compañeros que desde la clandestinidad, junto con Clelia y Luisa, estuvieron en la conducción y en la formación de la CLP 28. Mario Vigil muere combatiendo en Morazán en 1983. El ERP surge pues como un organismo federado de todos estos grupos y es cuando deciden hacer la primera acción armada, ¿verdad? Es la primera acción en donde aniquilan a los guardias y recuperan los fusiles G3. Luego de esto pues empieza siempre ya a seguirse formando el ERP, surge un Estado Mayor, y lo importante es que cuando esto surge, ahí surgen también dos tendencias.
Una tendencia era de carácter insurreccionalista y que esta tendencia no quería darle espacio a la lucha con las masas, sino que simplemente planteaba la toma del poder a partir de una insurrección, y esta insurrección dirigida por el grupo de compañeros élites, ¿verdad?, que eran esa guerrilla urbana. Había otra tendencia que era de carácter también insurreccionalista, pero ellos sí consideraban la lucha, el trabajo con las masas, el poder organizador de las masas, y entonces estas dos tendencias estaban como en pugna. Eso fomenta la división en estos grupos porque no se podían poner de acuerdo. Salen por un lado los que después formaron el PRTC y por otro lado pues se quedan aquí otro grupo, y tiene un desenlace que es el del 10 de mayo de 1975, cuando asesinan a Roque Dalton, ¿verdad? Entonces aquí en el ERP lo que predomina es la tendencia militarista que no quería desarrollar, impulsar el trabajo de masas. Entonces es ahí donde se rompe y unos se van con la RN, otros se quedan por acá. La RN era la tendencia insurreccional que sí consideraba el trabajo de masas, y lo que queda en el ERP pues es lo que fundan después los comités militares, que era una forma de ligarse a la población y de organizar a la población, pero estos eran núcleos pequeños, no eran núcleos abiertos, sino que núcleos clandestinos para desarrollarse militarmente. Cuando surge el PRS, pues surge con toda una visión autocrítica de lo que significó haber asesinado a Roque Dalton, de lo que significó haberse separado de las masas, y tratan de ir viendo de qué manera pues van enrumbando el esfuerzo partidario y el esfuerzo del ejército revolucionario en el seno del pueblo, y de qué manera pues se vuelven a vincular a las masas, ya que los organismos que tenían para vincularse a las masas, el cual era el FREL, que era un movimiento de estudiantes de secundaria, ya lo habían desarmado, las ligas campesinas ya estaban desarmadas también, entonces estaban en la discusión de cómo poder seguir adelante. La CLP 28 se caracterizó porque fue una organización ampliamente combativa, una organización agresiva. Desde su primer momento, muchas de las acciones importantes las hizo a la par de los comités militares del ERP. La CLP 28, cuando se funda, cuando surge, se desprende, nace en el seno de las comunidades eclesiales de bases, nace también, se fortalece también de mucha organización popular que teníamos en Morazán, de mucha organización que se genera en la ciudad a partir de que el partido dedica gente pues para que se dedique a la organización de todo este nuevo contingente. Una de las actividades más importantes que nos caracterizó fue el haber derrumbado la maniobra desde el primer día, la maniobra que el imperialismo montó aquí en El Salvador, en donde surge una junta revolucionaria el 15 de octubre, ¿verdad?, con militares jóvenes, surge una junta revolucionaria, y entre el 16 y el 17 de octubre, nosotros como ERP y Ligas Populares 28 de febrero, nos estábamos tomando numerosos barrios, numerosas colonias, ¿verdad?, para empezar a poner en jaque a esta maniobra que el imperialismo estaba impulsando, pues que se logró, ¿verdad? Fue una jornada sangrienta que duró una serie de meses, porque no solamente fueron las tomas de barrios, sino que hubieron tomas de embajadas, tomas de los mercados, etcétera, y fueron actividades altamente agresivas que nos colocaron en la calle, y que muestra de esa actividad pues es lo que nosotros celebramos el 29 de octubre, donde tenemos 21 caídos que están enterrados en la iglesia El Rosario, ¿verdad? Porque no los pudimos sacar de la iglesia del Rosario debido a la represión. En la ofensiva del 10 de enero, el objetivo fundamental era levantar a las masas, insurreccionar a las masas,
Pero eso fue imposible. Realmente el momento de haber insurreccionado a las masas ya había pasado a la historia, que fue prácticamente entre marzo y abril de 1980. Después de la muerte de Monseñor y de la masacre contra los del FDR, realmente querer levantar e insurreccionar al pueblo era ya casi imposible. Sin embargo, el objetivo de la ofensiva del 10 de enero del 81, ese era. Objetivo que es cierto, no se logró en el país, ¿verdad? Pero aquí en Santa Ana se desarrolló un fenómeno que fue altamente especial, ya que aquí en Santa Ana sí hay un levantamiento, ¿verdad? Lástima que no vino el compañero Juan para podérselos narrar, Juancito Cruz. Hay un levantamiento en donde se alzan los soldados del cuartel, al frente se pone Marcelo Cruz y, ¿cómo se llama Manolo? Mena Sandoval, ¿verdad? Queman la guarnición y eso hace pues, eso eleva ese espíritu insurreccional. O sea, solo aquí en el país, solo aquí en Santa Ana, sí se vivieron momentos que son parecidos a un alzamiento de masas, a una insurrección. O sea, aquí sí se puede decir que se logró en buena parte el objetivo. Y es lo que todos conocemos, pues, que la gente los acompaña, se alza, sale de su barrio, se va con ellos porque vio ese accionar. Y el 17 pues, de enero es cuando el general Mauricio Ernesto Vargas, que hoy es diputado, con tropas del ejército, se coloca en este punto, ¿verdad? Y rodea a nuestros compañeros y es cuando nuestros compañeros son masacrados. Aquí tenemos atrás, ¿verdad?, un monumento a estos compañeros caídos. Tampoco aquí sabemos con exactitud cuántos fueron los asesinados. Hay gente que habla de 90, otros de 100 y hay pequeñas historias también que dicen que fueron alrededor de 300 muertos. Entonces no sabemos realmente cuánto representa en sangre, en caídos, este monumento, ¿verdad? Pero sí aquí se desarrolló una masacre de una actividad que lo que pretendía era realmente mostrar la voz del pueblo, alzar la voz del pueblo y hacer sentir realmente que ya estábamos cansados de tanto atropello, de tanta masacre y que queríamos cambiar la situación de manera definitoria. Ernesto Vargas ya sabemos que es un diputado, ¿verdad? O sea, no ha habido una investigación. Ojalá hayan grupos de personas que algún día levanten esta bandera y que exijan una investigación de todos estos hechos, ¿verdad? Porque cuando yo leí las declaraciones de ese señor se burla de lo que aquí pasó y dice, fue como una picada de avispa. Esto no fue una picada de avispa. Este es un hecho altamente histórico que tenemos que recuperar y que siempre ponerlo en la altura que realmente merece, ¿verdad? Entonces, como digo, estos son los tres hechos que hoy estamos celebrando. A grandes rasgos he hablado de lo que ha sido el surgimiento del Ejército Revolucionario del Pueblo, de las Ligas Populares 28 de febrero y de la masacre que se dio aquí un 17 de enero de 1981. Del compañero de nuestro amigo Toño. Resulta que su esposa, ¿verdad? Si la pueden ver ahí, es la compañera Elizabeth. Nos cuenta Elizabeth de que su papá, Pedro Ovidio Castillo, es otro compañero que también aquí cayó heroicamente. Y nos cuenta la compañera de que ella ni siquiera, nunca, o sea, por primera vez viene, ¿verdad? No conocía ni siquiera el lugar, porque cuando eso sucedió, ella apenas estaba en el vientre de su madre. ¡Viva los caídos de Cutumay, Camones! Bien, igual, entonces también quiero agradecer, ¿verdad?, la presencia
de los compañeros que representan algunas de nuestras filiales, ¿verdad? De las Marías, de los Apoyos, de Chicuma, y también, ¿verdad?, de los compañeros de la filial Comandante Cirilo de Santa Ana. Igual le agradecemos, ¿verdad?, la visita que nos están haciendo nuestros compañeros también de San Salvador, de Santa Tecla. También tenemos ahí bienvenidos a los compañeros y compañeras que vienen desde Morazán. Un aplauso, por favor, para ellos. Bien dicho esto, contarles de que una vez a cada enero nosotros como asociación siempre nos damos cita en este lugar como un acto simbólico, ¿verdad? Pero que muy dentro de este acto simbólico que nosotros hacemos, ¿verdad?, lo hacemos como un encuentro con la historia. Sabemos de que un pueblo sin memoria no tiene historia, pero también es viceversa. Sin historia también se pierde la memoria. Entonces nosotros nos damos siempre cita a este lugar, ¿verdad?, en ese acto simbólico, pero que lo que nosotros buscamos es producir ese encuentro con nuestra historia, porque en la realidad nosotros nos enfrentamos con una serie de vicisitudes, problemas, y recurrimos entonces a la historia, ¿verdad?, para consultarle, para compartir con la historia, con la memoria de nuestros compañeros caídos, preguntarles qué es lo que sucedió en aquel momento, para ver de qué manera también en la actualidad, también qué es lo que nos está realmente haciendo falta. Entonces en ese sentido, nosotros también a la historia, ¿verdad?, con humildad también nosotros venimos y le contamos, ¿verdad?, a la historia cuáles son nuestras metidas de pata. Le pedimos también, ¿verdad?, a esa historia, ¿verdad?, que por favor no nos atrapen, porque otros que se han atrevido a recurrir a la historia, volver a la historia, se han quedado atrapados y ya no regresan. O si regresan, se quedan con el pensamiento, ¿verdad?, muy atrás. Entonces nosotros no queremos caer precisamente, ¿verdad?, en esa tentación muy peligrosa y perversa. Los partidos viejos son hijos de la Guerra Fría. Mientras tanto, los votantes, en su inmensa mayoría, no son hijos de la Guerra Fría, son hijos de la era digital. O sea, es un contraste muy tremendo. Aquí entonces es de reconocer de que las nuevas generaciones, los relevos generacionales, ¿verdad?, tienen una semiótica distinta, diferente. Estos son hijos de la internet. Por hoy se debe de reconocer de que los muchachos, los jóvenes, que son la inmensa mayoría de este país, llevan en su bolsillo un teléfono, y ese teléfono constituye para toda esta gente, para toda esta población, una universidad de bolsillo. Eso se nos fue de las manos hasta los padres de familia. Entonces esa es nuestra realidad, y que no fue debidamente interpretada. Por otro lado, tenemos también el hecho de que las consignas que se nos dijeron en toda la etapa de la posguerra, estas consignas siempre hablaron del aniquilamiento y no de vida. Por ejemplo, aquel himnito baboso que ojalá que sea la última vez en esa campaña que lo haya cantado, verá que El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán. Entonces, es una consigna de aniquilamiento. O sea, se nos dice consigna de aniquilamiento cuando realmente la gente lo que quiere aquí es vivir y convivir. Es de entender, pues, de que a partir de los acuerdos de paz, ¿verdad?, todo ese modelo, ¿verdad?, fue diseñado para que dos actores, en este caso izquierda, derecha, frente, arena, fueran ¿verdad?, los que condujeran todo este proceso. Lamentablemente, ¿verdad?, entre los dos sujetos, ¿verdad?, hicieron el proceso de democratización, incluido en los acuerdos de paz, lo deformaron y lo condujeron hacia una suerte de convivencia conflictiva o de una hegemonía compartida. Y eso es prácticamente que con estas elecciones, ¿verdad?, se ha derrumbado. Nosotros al menos creemos de que las ideologías, ¿verdad?, nadie puede tomar una decisión sin ideología. Si las ideologías son el conjunto de ideas que una persona, una institución, un grupo, ¿verdad?, tiene, que son
es ese conjunto de ideas las que le impulsan a la toma de decisiones. ¿Podemos entonces caminar sin ideologías? Es imposible. Entonces creemos de que es importante, si bien es cierto, las ideologías dominantes, ¿verdad?, han fracasado y se han derrumbado, entonces el gran reto y el desafío es del pueblo, es construir esa nueva ideología que no tenemos, hay que hacerla, hay que construirlo y es urgente. Es necesario un proceso de romerización de este país. En este sentido, Monseñor Romero, con sus actitudes de profeta, nos dijo de que lo podrán matar, pero él resucitará en el pueblo salvadoreño. Entonces el llamado aquí es, ayudémosle, Monseñor Romero, a que resucite, ¿verdad?, realmente en su pueblo, así como él lo dijo en aquel momento. Finalmente, decirles que nosotros como asociación nos sentimos orgullosos de compartir con ustedes, y precisamente con ustedes, con la calidad de personas que son todos ustedes y todas ustedes, ¿verdad?, en el sentido de que compartimos una situación muy especial. Juntos, ¿verdad?, pertenecemos a esa generación única y especial que difícilmente nuestra historia va a volver a parir, y por eso es que somos considerados, ¿verdad?, la reserva moral. Entonces, en ese sentido, pues, eran nuestras palabras, y bueno, decirles pues de que vivan los héroes de Putumayo y Camones, vivan los héroes y heroínas del ERP, vivan los héroes y heroínas del FMLN histórico, vivan también los héroes y heroínas vivientes de nuestro FMLN histórico. Gracias. El movimiento revolucionario salvadoreño surge de un debate muy fuerte sobre cómo hacer la revolución en El Salvador. Y había los nuevos grupos que estaban considerando la vía armada como la solución, con quien se enfrentaban eran con el Partido Comunista, que planteaba que no era necesaria la lucha armada, que había que seguir implementando toda la confrontación política a través de partidos políticos y a través del movimiento de masas. Pero ya había un contingente fuerte de revolucionarios que planteaban que esto ya no era posible en El Salvador y que había que alzarse en armas para poder derrocar al régimen militarista que ya tenía como 30 años de estar en el poder. Entonces, el primer debate que surge se llama el debate por la vía de la revolución. Unos decían la vía electoral y otros decíamos la vía armada. Bueno, terminó desarrollándose más la vía armada. Entonces surgen varios grupos que inician la lucha armada, ¿no? Pero los dos principales que inician la lucha armada son el ERP y las FPL. Esos surgen casi al mismo tiempo. Nosotros hablamos de que el ERP nace en 1972. Realmente el ERP nace en 1970. Porque yo me fui a la clandestinidad en el 71, pues. No pudo haber nacido el 70, el ERP nació antes, pero se decidió tomar la fecha de marzo por un hecho trascendental, que fue la ejecución de los representantes de la represión más grande en El Salvador, que eran guardias nacionales. Entonces, este es el inicio para nosotros de la lucha armada. Y se hizo un comunicado bien pequeño, y al final el comunicado decía: la lucha del pueblo ha comenzado, la guerra del pueblo ha comenzado, la paz de los ricos ha terminado. Y así fue. Así fue. La primera etapa del 70 al 75 fue consolidar una base de estructura que nos permitiera mantener ese esfuerzo revolucionario. Entonces comenzamos a crear células guerrilleras en diferentes partes del país. Cuando se unifican los tres grupos, se decide mandar a Lito Arce a Guatemala. A mí me dijeron: mira, andate para Oriente, y Villalobos se quedó aquí en el centro. El Arce se fue con la FARC de Guatemala a realizar unas operaciones de carácter económico y a ganar un poco de experiencia en la lucha militar en Guatemala con la FARC, que ya era un movimiento viejo, ya era un movimiento de muchos años de lucha. Preparamos la ofensiva general para el 81,
producto de una decisión política, de un desarrollo político muy fuerte propuesto por el ERP. Después de que yo estuve en Oriente, a mí en 1976 me dijeron, mira, andate para Occidente. Entonces yo me vine para Occidente y estaba en el Comité Regional de Occidente desde el 76. En ese comité regional estaba el negro Raúl, que murió aquí cerca también. Estaba Samuel. En las zonas altas de Santana teníamos francotiradores peleando, todavía 7 días después del ofensivo del 81. Entonces fue muy fuerte el trabajo hecho aquí. La gente nuestra se va para Chalatenango y deciden regresar a la zona de Santana. Viniendo de Chalate para acá es que deciden quedarse en este lugar a descansar, pero habían caminado demasiado. Ir y luego venir era un trayecto bastante grande. Y además nos habían matado un par de gente que eran las encargadas del abastecimiento logístico y del apoyo a esta fuerza. Nos habían capturado, que los dos eran del comité regional, el negro Raúl y Samuel. Los habían capturado y los habían matado. Entonces aquí había poca posibilidad de abastecimiento y la gente vino para acá muy cansada. Y bueno, pusieron postas, las postas se durmieron, la gente se durmió y alguien le dio la alerta al ejército y fue que vinieron y ocurrió la masacre. Aquí hay un hecho trascendente, que en estas 100 gentes, más de 100 gentes que murieron aquí, estaba la estructura de cuadros completita de Occidente. Estaba la estructura de gente, de dirigentes y de cuadros importantes del ERP, de todas partes. Habían de Sonsonate, de Santo Domingo Guzmán, de Armenia, de Atiquizaya, habían de Santana, de Aguachapán, de todas partes. Estaba la estructura completa de toda la zona occidental. Por eso es que después costó enormemente tratar de levantar el trabajo en Occidente, y yo diría que nunca llegó a ser lo que fue y nunca llegó a ser tan grande como fue. Entonces aquí sí nos mataron gente valiosa de todas partes, bueno, hasta de Usulután habían aquí, de San Salvador, sí. Entonces ocurre esto, bueno, tuvimos ese problema, logra irse de este cerco Mena Sandoval, se logra ir Marcelo Cruz, se fueron algunos compañeros, lograron irse, después lo logramos sacar, lo logramos recuperar, pero la matanza fue enorme, pero no fue una matanza cualquiera porque era la estructura nuestra de cuadro. Entonces, luego que pasó la ofensiva del 81, logramos, casi todas las fuerzas de las zonas urbanas se trasladaron hacia el campo, más la gente que era bastante, que estaba en el campo, se empiezan a constituir los frentes de guerra rurales, que era el concepto que había desarrollado el ERP con la ofensiva de 1981. O sea, se logró el propósito político que queríamos, era de llevar la guerra a la ciudad y desarrollar las posibilidades de ampliar el proceso revolucionario en El Salvador. Y se logran posteriormente consolidar esta fuerza. Después que hacemos un balance, después que ya terminó la ofensiva, unos 15 días, 20 días después, nos reunimos, la dirección del partido, y dentro del análisis se llegó a la conclusión de que el frente que más había resuelto y el que había tenido la mejor participación en toda la ofensiva del 81 había sido este frente, el frente occidental. O sea, el aporte a esa lucha de esa ofensiva de 1981, Occidente jugó un papel trascendental. Prácticamente ese problema nos llevó hasta el final de la guerra, que logramos desarrollar un pequeño grupo guerrillero en el volcán de Santana, pero no era lo que teníamos. Quería hacer énfasis más en este hecho, ¿verdad? Porque fue un golpe
de los más duros que hemos recibido, que recibimos como RP. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van, en otras manos tirando. Mi voz, la que está gritando, mi sueño el que sigue en pie. Y sepan que solo muero